Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Física 1 presentada por eEducation. Por un momento no supe qué dónde estábamos. El día de hoy vamos a ver física. Mi nombre es César Segovia, yo seré su preparador a lo largo de esta travesía por este mundo nuevo. Cosas interesantes que podemos rescatar de la física es que no es como matemática 1, es peor. Este, Porque los profesores que hay, de lo peor. Y también la materia, pues, o sea, vienen cosas feas, 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 se viene feo. Pero, ¿para qué les digo esto? Para que se asusten, mentira. Les digo esto porque física se estudia diferente que matemática. De un tiempo para acá, el profesor de física uno la da Stewart y también la da, no me acuerdo cómo se llama, Rojas, creo que es el otro, no me acuerdo. Sé quién es, en mi mente está, pero no sé cómo se llama. Y él últimamente ha hecho los parciales, el coordinador ha sido él. Y los parciales de él se han basado en teoría y práctica. Entonces, digamos que tienen que tener esas dos cosas bien cubiertas en el ámbito de la física 1. No es solamente hacer ejercicios, sino también la práctica tenerla perfectamente bien. Otra cosa importante es que para los que están con Stewart tienen más chance de pasar, más probabilidades también. Si es que Stewart está dando la 1. ¿Stewart está dando la física 1? Ah, bueno, los que están con Stewart tienen más chance de pasar. Stewart manda tareas, Stewart da puntos por asistencia. Superfiso. Ah, bueno, con Rafael Martínez. Bueno, él corrige relajado. Lo que está bueno, lo que está malo está malo. Eso es todo. Él no va a hacer énfasis que, pero si está bueno y si está malo, está malo. Y da las clases, yo creo que decentes. O sea, no es así tan. El otro es, pero no corte. 22. Stewart da solo a cortes anteriores. No vale, Stewart está dando física 1. Pero usualmente lo conocen más los anteriores porque, bueno, digamos que el n-2 empieza a contar ahorita. Pero ya han visto física, o sea, Stewart, esos son los únicos dos que están dando clases de física 1. Stewart y Rafael Pérez. Pirela. Esa es la esposa de Rojas. Martínez también sé lo que tiene. Él también es como relajadito. Pero me imagino que la coordinadora, si no está Rojas, tiene que ser Pirela, ¿no? Porque es la esposa de él. Básicamente, ella también da clases súper. En conclusión, o sea, física 1, los profesores que hay hasta ahora son buenos. El problema es, digamos, que tienen que enfocarse ustedes un poquito más en cuanto a cómo tratar los ejercicios y la teoría. Porque aquí es donde viene el primer paréntesis de la separación de cálculo. No es lo mismo. Javier Sánchez también. Ese es relajado. Pero el problema es, bueno, que hay que hacer los ejercicios bien. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que en física, en cálculo uno hacía ejercicios y ya sabía cómo era la cosa. En física las cosas van a ser así. Ustedes van a hacer ejercicios y viene el ejercicio que ustedes no saben hacer, les sale en el parcial. O sin un ejercicio nuevo creado para ustedes. Entonces, digamos que ustedes tienen que aprender las herramientas para atacar cualquier ejercicio, no un tipo de ejercicio como tal. Y ahí es donde viene la dificultad de la materia. Porque ustedes se les va a dificultar más también combinar la teoría con la práctica. Y van a ver que son cosas muy sencillas donde se pueden caer si no están muy pendientes de eso. Yo voy a tratar de que ustedes no se caigan porque les voy a decir las cosas que más salen. Ya yo más o menos sé por dónde meterme. Porque si el nivel ha bajado un poquito, ya no es tan fuerte como era antes, pero es importante que ustedes conozcan las cosas bien. Entonces, lo que sigo a hacer énfasis yo mucho a veces es en el proceso de que, epa, tienes que saber de este concepto porque esto es importante. Y así están las clases teóricas diseñadas también. O sea,
Ustedes van a saber la teoría que necesitan. Hay cosas que no nos interesan realmente. Para comenzar, la física que vamos a ver nosotros aquí en física 1 es física clásica. En física 2 ven mecánica y termodinámica. En física 3 óptica y electromagnetismo. Y en la 4 ven, no, en física 3 electromagnetismo. Y en la 4 ven óptica y electromagnetismo. Con un poquitico de relativo. ¿Ok? Palabras más, palabras menos. Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que lo explican los fenómenos naturales, excluyendo las que modifican la estructura molecular de los cuerpos, porque eso ya es química. Bien, importante conocer lo siguiente. Vamos a empezar a ver un acercamiento a lo que vamos a ver a medida de la carrera, a medida de la materia. Las unidades. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Nosotros vamos a emplear lo que se conoce como el sistema métrico o sistema internacional, SI, que define 7 unidades principales. Para el tiempo, el segundo; para la masa, el kilogramo; para la cantidad de sustancia, el mol; para la intensidad luminosa, la candela; para la temperatura, Kelvin; y para la intensidad de corriente, el ampere. Nosotros en física 1 vamos a estar más familiarizados con las unidades de metro, segundo y kilogramo. La de longitud es metro. Me faltó esa. ¿Ok? Mol, candela, Kelvin y amperio la vamos a ver en otras físicas. De aquí es importante conocer un poquito de historia. Por ejemplo, el tiempo se abrevia en S, no CG, o otra abreviación que puedan conocer es en S, siempre es en la letra S. Y es el tiempo que tarda en llegar, en reproducirse. Esto es 9.292.631.770 ciclos de una radiación microondas. Eso es realmente seguro. La longitud, su unidad es el metro, se abrevia M. Ninguna de estas es MTS, eso no existe. MT tampoco. Nada de eso es metro. Metro es M. Y es la distancia que recorre la luz en el vacío en este tiempo. Y por último, antes, la masa se definía por un cilindro de iridio platino, que pueden ver en la parte derecha. Eso era lo que estaba en todos los países del mundo, tenían un artefacto así. Eso tenía exactamente 1 kilogramo. Sin embargo, eso está encerrado, aislado del aire para que no interaccione con ningún elemento que le haya cambiado su masa. Sin embargo, alguien se dio cuenta que después de cierto tiempo, como nosotros sabemos que existe la desintegración radioactiva, los materiales decaen y por lo tanto pierden masa. Y esa masa a la larga se expresa en que, bueno, cuando iban a medir con esa masa de 1 kilogramo, resulta que era 999,99 gramos. Ya no era 1 kilogramo. Entonces eso podía causar problemas. Entonces la gente dijo, bueno, vamos a hacer una nueva definición de masa. Y esto es nuevo. Como en el 2014, 2015, se realizó un experimento y se determinó el kilogramo en función de un experimento, que es uno que se usa con la constante de Planck, definida con esa cantidad de decimales. Era la última magnitud que faltaba por definirse. O sea, todas las magnitudes que se han definido mediante experimentos. O sea, 1 metro se definió con la distancia que recorre la luz en el vacío. El tiempo es el tiempo que tarda en ocurrir una radiación microondas. Y la masa era la única que faltaba por un experimento. Y eso se logró hace menos de 10 años. Entonces, un poquito de historia. Lo importante que se aprendan es esto. Aquí tenemos una tabla donde tenemos las magnitudes, su nombre y su símbolo. El símbolo correcto que debemos utilizar. ¿Ok? Entonces, este símbolo nos permite a nosotros saber cuando estamos hablando de una magnitud. Una cosa es la magnitud y otra cosa es el símbolo. Por ejemplo, si la magnitud es longitud, su unidad es el metro
y su símbolo es m. ¿Metro es una magnitud? No. Metro es una unidad de longitud. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una tabla que nos resume todas las diferentes magnitudes que vamos a ver y sus nombres y símbolos. Otra cosa importante que deben conocer es los prefijos en el sistema internacional. Por ejemplo, un decímetro es 0,1 metros. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Un terabyte es 1 por 10 a la 12 bytes. Cosas así, pero tienen que saber esto más que todos los primeros. Del 1 al 10 a la 6 y del 1 al 10 a la menos 12. Los 10 menos 6, menos 9, menos 12 se utilizan en electricidad, pero decis, centimiles los usamos a veces mucho. ¿Ok? ¿Para qué es todo esto? Ahora vamos a ver el primer tema con el que vamos a abrir la materia, que se llama análisis dimensional. Análisis dimensional me permite a mí establecer las condiciones necesarias para que una ecuación permita determinar lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo utilizo una ecuación para determinar cuánto dinero debo pagar, ¿qué va a pasar si yo al aplicar la ecuación me dice, usted tiene 5 naranjas? Esa ecuación tiene problemas. Yo quiero dinero y me está dando que tengo 5 naranjas. ¿Qué es eso? Entonces, eso lo evitamos mediante un análisis dimensional correcto. Y el primer postulado que tiene el análisis dimensional es el siguiente. Toda ecuación siempre debe ser dimensionalmente consistente u homogénea. Es decir, si yo tengo una ecuación que me dé longitud, esa ecuación tiene que dar longitud. No puede dar segundos, por ejemplo. Si tengo una ecuación que me da cuánto dinero debo, no me puede decir tiene 5 manzanas. Tiene que decirme cuánto dinero debo. Entonces, para eso debemos tratar con cierta propiedad algunos elementos de esa ecuación, que ya lo vamos a ver a continuación. Es importante recordar esta tabla para el análisis dimensional. ¿Por qué? Una cosa es la fórmula dimensional y otra cosa es la unidad. Por ejemplo, la magnitud es el tiempo. Su fórmula dimensional es t. Y la unidad es el segundo, hora, minuto. Si la quiero en el sistema internacional, segundo. La magnitud es la longitud. Su fórmula dimensional es L y la unidad puede ser centímetro, metro. En el sistema internacional, metro. La masa es la magnitud. La fórmula dimensional es M y la unidad puede ser kilogramo, gramo. Entonces quiero que vean una cosa muy importante. La fórmula dimensional no tiene que ver directamente con la unidad. Yo puedo tener fórmula dimensional de longitud y la unidad puede ser metro, centímetro, decímetro, porque son unidades de longitud. ¿Entendido esa parte? Nosotros vamos a establecer que las unidades que vamos a utilizar son las del sistema internacional, es decir, metro, segundo y tiempo. ¿Ok? Pero lo que hace la fórmula dimensional es trabajar con la magnitud, no con la unidad. Ya eso es otro tratamiento que yo debo aplicar. Pero inicialmente, si yo quiero que una fórmula me dé longitud, tengo que tener una fórmula dimensional de longitud. Después vemos si me da en centímetro, metro o milímetro, no importa. Pero primero que me dé longitud. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces aquí tenemos una fórmula dimensional para cada magnitud. Área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, potencia, energía, impulso, velocidad angular, aceleración angular, densidad, frecuencia, carga eléctrica, voltaje y caudal. Y la unidad en el sistema internacional. Pero lo que vamos a enfocarnos es en la fórmula dimensional. ¿Por qué? Porque debemos aprender las siguientes cosas.
Vamos a hablar de las dimensiones de las magnitudes. Sabemos que existen magnitudes asociadas, área, volumen. Ellas tienen dimensiones. Entonces, por ejemplo, para representar la magnitud, la dimensión de una magnitud, se utiliza un corchete, como podemos ver aquí. Esto que estamos viendo nosotros aquí significa que es la dimensión de la velocidad. O sea, eso entre corchetes significa dimensión de la velocidad. ¿Entendido? Eso es la dimensión de la velocidad. Entonces, eso me dice a mí que es igual a longitud entre tiempo. Dimensión de longitud y dimensión de tiempo. Usualmente, las dimensiones se colocan de forma lineal. Entonces, todo lo que tenga dividiendo, lo colocamos de forma lineal colocando un exponente negativo. ¿Ok? Esa es la forma en que uno trata con las dimensiones. Ahora, las magnitudes usualmente tienen dimensiones, pero hay magnitudes que no tienen dimensiones y las conocemos como magnitudes adimensionales. Y no es que no tengan dimensiones, sino que vamos a suponer que su dimensión es 1. Un ejemplo de estas magnitudes adimensionales son los números 1, 2, pi, Euler, el que sea. Las constantes numéricas, el número de Reynolds, el número de Mach, el índice de refracción, los ángulos planos y sólidos, ya sea en grados o en radianes, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y los logaritmos y funciones exponenciales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el 1, la dimensión del 1, ¿cuánto va a ser? 1, porque es adimensional. La dimensión de 2, ¿cuánto va a ser? Como es un número y es adimensional, será 1 también. Supongamos que tengo la dimensión del logaritmo de base 2 de 3. ¿Cuánto va a ser esa dimensión? 1 también. ¿Por qué 1? Porque cuando vayamos a operar con ellas, el 1 no altera. ¿Ok? Entonces, por eso es que... Entonces ya sabemos quiénes son las cosas que no tienen dimensiones. Para entender esto un poco mejor, vamos a ver el siguiente. Determinar la dimensión de la magnitud X, donde A, W, T y Phi son constantes conocidas con dimensiones de longitud, rapidez angular, tiempo y radianes, respectivamente. Entonces, esto es magnitud de longitud, esto es rapidez angular, esto es de tiempo y esto es de radianes. Entonces, dada esta ecuación, vamos a ver cuál es la dimensión de la magnitud X. ¿Qué hacemos primero? Para hallar la dimensión de X debemos saber cuáles son las dimensiones de los cuerpos que están implicados en la ecuación. Entonces, X está compuesta por la A y por este coseno, ¿verdad que sí? Coseno de lo que sea, nosotros vimos que es una magnitud adimensional. Por lo tanto, la dimensión del coseno de WT más phi es igual a 1. Mientras que la dimensión de A, ¿cuál va a ser? Bueno, si me dicen que A corresponde a dimensiones de longitud, entonces la dimensión de A, que se nota A en el corchete, será igual a L. Y resolviendo tenemos que la dimensión de X es la dimensión de todo lo que está dentro de lo que es igual a la X. Las dimensiones
de eso va a ser la multiplicación de la dimensión de A por la multiplicación de la dimensión del coseno. La dimensión del coseno es 1 y la dimensión de L es de A es L. Entonces, multiplicando L por 1, L. Entonces tenemos que la dimensión de X es igual a L. Es decir, X nos da, es una magnitud que nos da longitud. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Porque adivinen qué pasa en física. Vamos a subir el nivel. Este ejercicio lo puso nuestro querido amigo Stewart en un parcial. En la expresión matemática 3AB por T menos beta por X, las magnitudes X, B, A y T son constantes positivas con dimensiones de longitud L, velocidad, aceleración y tiempo T, respectivamente. ¿Qué dimensiones debe tener la constante positiva beta para que la expresión antes mencionada sea dimensionalmente correcta? Y así muchos quedaron. ¿Qué? Entonces, noten que en este ejercicio ahora me piden, me dan una expresión matemática y me preguntan, mira, ¿cuánto tiene que ser la dimensión de beta? Y tú dices, ajá, pero eso no es un igual, no hay un igual, no hay nada, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Porque vimos el primer ejercicio que tiene que haber una igualdad y la cosa. Eso es cuando la expresión está constituida. Pero en este caso la expresión no está constituida, es decir, no sé qué me da eso. No sé en realidad qué me da. Sin embargo, aquí es donde vamos a hacer un segundo postulado que es muy interesante. Para que esa expresión sea dimensionalmente correcta, tiene que pasar algo que ustedes se van a reír cuando se los diga. Tiene que ser igual la suma y la resta. Por ejemplo, si yo tengo 5 manzanas, tengo que restarle, ¿qué cosa? Una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. No le puedo restar 2 melones, por ejemplo. O si tengo 5 peras, no le puedo sumar 5 cambur. Eso es lo que estamos aquí en presencia de eso. Eso es lo que quería que vieran ustedes aquí en este ejercicio. Para que esa expresión sea dimensionalmente correcta, la dimensión del primer término tiene que ser la misma dimensión del segundo término. Eso es válido para la suma y la resta. Para las dos cosas es lo mismo. ¿Entendido? Siempre que ustedes tengan una suma o una resta, deben tener las mismas magnitudes ambas cosas que quieran sumar o restar para que puedan efectuarlo correctamente. ¿Se entendió eso? Entonces, con eso nosotros vamos a partir entonces. Epa, eso quiere decir entonces que la magnitud del 3AB por T tiene que ser igual a la dimensión de beta por X, ¿verdad que sí? Porque es lo que debemos cumplir, eso tiene que cumplirse. Entonces vamos a resolver. Vamos a primero buscar las dimensiones de las magnitudes involucradas. Primero está el 3. La dimensión del 3 es 1. La dimensión de A. La dimensión de A es L sobre T al cuadrado. ¿De dónde sé eso yo? De la tablita que yo les puse aquí. Miren, aceleración. L por T a la menos 2. Solamente que yo la voy a colocar aquí como L sobre T cuadrado para poder operar con ella más fácil. La dimensión de T es el tiempo. La dimensión de la velocidad es longitud sobre tiempo. Y la dimensión de X es L. ¿Cómo yo sé cuáles son ellas? Porque miren, X son longitud, B velocidad, A aceleración y T es tiempo. Siempre se los dicen en el problema. ¿Ok? Entonces, con esto yo tengo, bueno, la dimensión de todo esto es la multiplicación de las dimensiones de cada una de ellas.
Y la dimensión del lado derecho va a ser la dimensión de beta por la dimensión de x. Y sustituyendo, bueno, el 3 cambio por 1. A L sobre t cuadrado. B L sobre t. Y la del tiempo t es igual a la dimensión de beta, que es lo que quiero, por eso no la tengo, por la dimensión de x, que es L. Entonces, simplificando, se dan cuenta que un tiempo de aquí se va con este y una longitud de aquí se va con esta. Y me queda entonces que beta tiene dimensiones de L sobre tiempo al cuadrado. Es decir, beta tiene dimensiones de L por t a la menos 2. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Y ya, ese era todo el ejercicio. 2 puntos. Y varias gente no hizo este ejercicio. Estos ejercicios, varias gente no. Eso es tipo parcial. Esto es una cosa que salió en un parcial. Cuando yo presenté, Stewart era el coordinador. Y Stewart puso esto. ¿En qué año? 2016. 2 puntos son 2 puntos. Es que escuchen, les voy a decir esto. Los parciales son selección simple con desarrollo. Y usualmente los de selección simple valen 2 puntos. Así que ustedes dicen, ay, me equivoqué en uno. No, ni equivoqué en ninguno. Trate de sacar todos los puntos. El coordinador sigue siendo Sergio Rojas. Sigue siendo Stewart. Ah, bueno. Hay que comerse la guía de Stewart. Más las guías que dicen por ahí. O sea, aquí el material de trabajo va a ser la guía de Di Bartolo con el Figueroa. Pero cuando Stewart es coordinador, es importante que ustedes se hagan también las tareas de Stewart y la guía que tiene él, porque él coloca cosas también ahí. O sea, es más cosas que ver. ¿Ok? Pero Stewart no. Esto sale en su guía también. O sea, se crean que esto no salió. Lo que pasa es que cuando él fue coordinador en su momento, la gente no sabía cómo era él. Por ejemplo, yo. Yo cuando me vine dando cuenta cómo era él en el segundo parcial, porque en el primero yo no sabía que eso estaba en su guía. Yo lo hice ya. Pero ahorita ya ustedes saben cómo es Stewart y pueden adelantarse. Hacer la guía de Stewart. El Divartolo es importante porque el Divartolo tiene ejercicios y tiene respuesta. Entonces con eso ustedes pueden estar un poquito más seguros de lo que están haciendo. Está bien. Y el Figueroa porque son un montón de ejercicios con respuesta. Muchos, muchos. Entonces los ayudan bastante. Y un último ejercicio un poquito más interesante. La energía cinética de una partícula viene dada por la expresión K igual a m a la i por b a la n entre 2. Si la expresión es dimensionalmente correcta, ¿cuál es el valor de I más n? Entonces vean que aquí ahora me cambiaron el enfoque. Tengo que hallar I y tengo que hallar n. ¿Cómo lo hallo? Bueno, como la expresión es dimensionalmente correcta, hallamos las dimensiones de cada una de las magnitudes expresadas. K, la dimensión de K va a ser la dimensión de los elementos que la componen. M a la I, B a la N entre la dimensión de 2. Y ya vimos qué pasaba con la multiplicación y la división. La multiplicación de dimensiones es la multiplicación de cada una de las dimensiones. Y la división lo mismo. Y cuando está elevado también sucede lo mismo. O sea, la dimensión de M a la I es la dimensión de M elevada a la I. Eso no va a cambiar. Entonces, esto sería la dimensión de b elevada a la n entre la dimensión de 2. Ya sabemos que la dimensión de 2, como es un número, es 1. La dimensión de la masa es m. Y la dimensión de velocidad es L sobre t. Entonces, es importante también conocer la dimensión de K, que es energía cinética. Me voy a mi tabla y me dicen que es m por L al cuadrado por t a la menos 2. Entonces, sustituimos. Si la dimensión de K es m por L a la t menos 2 y esto es igual a la dimensión de m a la i por L a la n por t a la n, misma base, mismos exponentes. Entonces, este de aquí se tiene que igualar con este de aquí. Este de aquí se tiene que igualar con este de aquí. Y este de aquí se tiene que igualar con este de aquí.
Y así obtenemos que la masa m a la 1 es igual a m a la i, por lo tanto i vale 1. Y L a la N es igual a L a la 2, por lo tanto N vale 2. Y así yo sé que 1 I más N va a ser 3. Y la respuesta es 3. ¿Entendido este ejercicio? Y esto es más que todo cómo se mueve el análisis dimensional. Hay una teoría detrás de ella. Es importante los que están por Estigua que revisen sus guías, porque los quizzes que él hace, los hace de sus guías, ¿ok? Entonces tienen que estar muy pegados de esas guías. Ajá. ¿Se entendió todo o no? La parte donde se eleva la 2. ¿En dónde? Esas guías. Él se las manda. Porque hay un 2. Aquí. Esto. Esto es de la tabla. Tú te vas a la tabla y te dice energía. M por L al cuadrado por T a la menos 2. Ahí está. Eso es de la tabla. Esa dimensión viene de la tabla. Y así ya tú sabes que eso es así. ¿Ok? Por eso es que eso está elevado a la 2. O sea, esto viene de por la tabla. Eso es un dato que te da la tabla. Y estos ml y lt a la n, bueno, esos son los que nosotros tenemos ya inicialmente. Si no están con Stewart, bueno, consíganse un amigo que esté con Stewart y que les pase las guías. Ajá, en GECO creo que están las tareas, porque yo las he visto, pero no sé si las guías. Ah, súper, súper. Porque yo he visto las tareas, pero las guías no las he visto. Y la guía en verdad sí es cool. Pero de todas maneras, como les dije, bueno, se buscan a alguien que esté con Stewart y se hacen amigos de él para que les pase la guía. Porque a veces Stewart les da las cosas, o por ahí debe haber gente que la tenga. Lo que pasa es que eso es otra. Aunque aquí yo tengo unas que se las voy a mandar. Porque me acabo de acordar. Sí, yo tengo unas cuantas. Así que nosotros se las colocamos en el Classroom. ¿Ok? Tranquila, María, estamos en la semana 1. Ya deberías saber vectores. Mentira, mentira. Para allá vamos. Miren, en verdad, no dejen la materia a última hora. Esto todo, física es lo de menos ustedes tienen que dejar esto a última hora. Porque esto se pone muy pesado. Tarea, este es un ejercicio de tarea. Sí, yo sé que no hubo vacaciones, yo no sé quién inventó Quique. Intertrimestral, 1 semana y media. Horrible, de verdad. Horrible, horrible. Aquí tenemos un ejercicio de tarea. Esto salió también en un parcial. Durante un cierto intervalo de tiempo, la rapidez v de un objeto está dada por la fórmula b de t igual a c1 por t cuadrado más c2 por t a la 4. Donde c1 y c2 son constantes en el sistema internacional, las unidades de las constantes son. Entonces tienen 4 opciones. Háganlo, repásenlo. Esto es para que se acostumbren a los ejercicios de, ¿cómo que se llama? De selección simple. Para que vean cómo son, piensen a ver cómo es la dinámica, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y esas cosas. Así que bueno, ahí está la tarea, háganlo, me avisan cómo les va. Ahora vamos a empezar el tema que tiene más importancia de todo el primer parcial.
Y no, es vectores. Vectores no es que tenga importancia, pero es que cuesta. O sea, les voy a decir de una. Mira. Yo no les voy a ustedes engañar. A mí me gusta decir las cosas claras. Vectores es fuerte. O sea, yo creo que van mejor con cinemática que con vectores. Y cinemática también es fuerte. ¿Por qué? Nosotros más adelante vamos a ver cinemática y cinemática es fuerte porque es mucha materia. O sea, ustedes van a aprender la cinemática de tercero y cuarto año en una semana. Porque se supone que ustedes ya vieron eso. Eso es lo que dicen. Pero es fuerte. Entonces yo voy a tratar de que eso no pase. Van a decirles los tips. Porque Físico no tiene sus tips para pasar facilito. Pero con vectores sí no puedo darles tips porque vectores es así. O sea, yo trato de hacérselo fácil y bueno, trato, pero vectores es vectores. Y vectores cuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer con vectores? Con vectores vamos a aprendernos bien la teoría y vamos a hacer ejercicios que ya estén resueltos. Porque ustedes tienen que aprender desde ahorita a pensar físicamente y no matemáticamente. Y ya como ahorita le vamos a ver cómo es la diferencia de una cosa u otra. ¿Por qué? Porque los vectores, cada ejercicio es único. O sea, yo no les voy a decir a ustedes, ver, este ejercicio lo van a conseguir de otra forma. No, ese ejercicio es único. Y los vectores se complican porque los vectores te pueden disfrazar la cosa tanto que tú no sabes por dónde empezar y te quedas. Que no hay forma a veces ni de verlo. Entonces ustedes tienen que manejar toda la cantidad teórica y de ejercicio para que ustedes sepan, esto es como aquel ejercicio que pedían no sé qué, eso se hace así. Por ejemplo, y saber las fórmulas. Me estás pidiendo me estás pidiendo magnitud. Eso es con esta fórmula. Pero que ustedes van a ver el ejercicio de un solo golpe de vectores, no va a pasar usualmente porque vectores es un tema que se presta para eso. Es un tema muy extenso con una cantidad teórica interesante que puedes disfrazar muy bien y creas un ejercicio bellísimo. Y desde ahora en adelante, cuando yo diga que algo es bellísimo, es porque no lo es. Vamos a empezar con lo básico, la definición. Un vector es un segmento de recto orientado comúnmente llamado flecha que posee una dirección y sentido. A llamaremos el origen y la flecha es el extremo que será B. Los vectores se denotan con una letra mayúscula y una flechita en la parte de arriba. Esa es la notación de un vector. Sin embargo, si conocemos el origen y el extremo, podemos denotarlo como AB. Y eso significa que el vector va desde A hasta el punto B. La notación de origen extremo es para saber cuál es el origen y cuál es el extremo. Sin embargo, más adelante veremos que los vectores son libres. Entonces, el extremo y el origen puede ser cualquiera. Entonces, simplemente lo vamos a anotar como un segmento de recto orientado con una letra. Eso puede ser A, B, C, W, el que ustedes quieran. Eso es un vector. ¿Ok? Esta es la primera definición de vector. Antes de seguir ello, vamos a conocer dónde nos estamos moviendo, porque es importante volver a ver ahí esto. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas formado por dos rectas perpendiculares entre sí llamadas ejes coordenados. Y el punto de intersección de esas rectas es el llamado origen del sistema. El eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. ¿Verdad? Lo vimos en cálculo 1. Cálculo 1 no. Esto no es la central, esto es la Simón. Mate 1. Me confundo. Vectores en el plano. Un vector A, cualquiera, es representado por un par de coordenadas que constituyen la ubicación del extremo flecha
suponiendo el origen del vector en el origen de coordenadas 0, 0. Entonces, siempre que yo tenga y diga el vector A se define así, A igual a, abro paréntesis, componente X, componente Y, significa que ese vector es un vector que tiene origen, valga redundancia, en el origen y el extremo equivale a las coordenadas del punto X y Y. ¿Ok? Eso es lo que significa esa notación. Es que el origen está en el 0, 0 y el extremo está en el punto de coordenadas X y Y. Para entender esto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el vector P igual a la componente menos 9 en X, 5 en Y. Siempre la primera componente es la X y la componente segunda es la Y. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, yo me ubico. X menos 9, Y igual a 5, entonces el vector sale del origen hasta ese punto. Y ese es el vector B. En el caso de W, menos 13, menos 2. Me ubico en X menos 13, en Y menos 2. Entonces el vector sale del origen y llega hasta el punto que yo estoy diferenciando. Eso es lo que significa esta notación gráficamente. ¿Ok? Usualmente nosotros vamos a operar con esta notación. Y con eso vamos a hacer propiedades, sumar, restar, multiplicar, dividir. Dividir no se, dice se puede, pero eso es una condición. Interesante. ¿Entendido estos problemas? ¿Alguna pregunta? Lo han visto antes, ¿verdad? Vamos bien. Siempre he dicho, vamos bien, vamos bien. El problema es cuando pasamos a la siguiente diapositiva. Vectores en el espacio. Para el caso espacial se hace una extensión del plano al agregar otro, el eje Z. De esta forma se dice que un vector en el espacio consta de 3 componentes, mientras que el plano solo posee 2. Entonces ahora el vector A lo vamos a representar como X, Y y Z. Y ahí tiene cómo es el plano cartesiano en 3D. X, Y y Z. Y les dije, todavía se complica. Vamos a subir poco a poco de nivel. ¿Entendido esta definición? Quiero que vean una cosa y que también aprendan. El plano cartesiano y el espacio se diferencian de una componente, pero realmente el espacio es una extensión del plano. Por lo tanto, si ustedes saben hacer las cosas en el plano, en el espacio es lo mismo, solo que le agregan otra componente. En este caso, en el plano sabemos que el vector se representaba como X y Y. Ahora se va a representar como X, Y, Z. Le agregué otra. No vean como que ver otra ecuación, no, sino simplemente es, bueno, si estoy en el espacio son 3, en el plano son 2. Con esto ahora vamos a definir qué hace que un vector sea un vector. Lo que hace que un vector sea un vector son porque tiene 3 características fundamentales que no tiene ningún otro. Uno, norma. La norma es la longitud o la magnitud del vector. La dirección es el ángulo con respecto a los ejes principales. Eje X, eje Y, eje Z, en el caso del espacio. Y el sentido es hacia donde apunta la flecha. Si apunta hacia arriba, apunta hacia abajo. Por convención, si yo tengo un vector llamado A, si le cambio el sentido, es decir, ya no apunta para arriba, apunta hacia abajo, se denota como menos A. O sea, el menos significa un vector con cambio de sentido. ¿Ok? Eso es una convención que vamos a usar mucho más adelante ahorita. Y adivinen para qué nos va a servir esto. Para sumar y restar. O sea, eso es lo que realmente va a significar un menos para un vector. Era el vector original, pero con signo cambiado.
Entonces aquí es donde nos vamos a poner interesantes porque vamos a empezar a ver ecuaciones. Vamos a empezar con la norma. La norma de un vector se denota como A, el vector en dos líneas, no es valor absoluto. Ajá, Juan. Dime. El opuesto de A, exactamente. Esa propiedad se llama vector opuesto. Es un vector que tiene, ya lo vamos a ver, misma magnitud, misma dirección y diferente sentido. Sí, los opuestos conservan la misma magnitud, que es muy diferente que vectores paralelos. O sea, un vector opuesto es un vector paralelo, pero con la misma magnitud, que ellos tengan la misma magnitud. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando le especifique los tipos de vectores. La norma de un vector la denotamos con el vector entre dos barras, que no es valor absoluto, y nos indica su longitud o magnitud. La norma de un vector la podemos calcular como la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, si tengo A con componentes X y Y, va a ser igual entonces, la magnitud de A va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado y todo eso en una raíz. Si tengo a A en el espacio como X, Y y Z, su magnitud va a ser raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pero es lo mismo, solo que le agregué la componente Z. Nos preguntan, ¿también se le puede llamar módulo? No, no. Está mal llamado, está mal llamar a la norma de un vector módulo, porque los que tienen módulos son los números, no los vectores. Sin embargo, bueno, esa es una de las mentiras que tenemos que destapar ahorita y en la mayoría de los libros existe módulo. Entonces, a efecto de vectores, cuando ustedes digan, ¿cómo es que se llama? Cuando ustedes vean, dicen, el módulo del vector, bueno, ustedes saben que se refiere a la norma. Pero más adelante en la carrera les van a decir, epa, módulo no es norma, porque los vectores tienen norma y los números tienen módulo. ¿Ok? Esa es la diferencia como tal. Pero ya saben, si ven por ahí, módulo es la norma. Así que hay que aprender algo. Norma igual a magnitud, exactamente. O sea, hay que aprender, digamos que ustedes ya entramos en la universidad y tenemos que ir tumbando las mentiras que nos decían antes, como para que no nos confundiéramos. Entonces, una de esas mentiras es creer que los vectores tienen módulo y no. Porque ¿dónde afecta eso? Eso afecta en Mate 6, cuando yo les digo a ustedes, el módulo del número complejo. ¿Y ustedes qué? Los números tienen norma, los números tienen módulo y el número complejo es un número. Por eso es que puedo hablar de el módulo del número complejo. Gloria es una profesora de física. Ya tiene tiempo que no da cursos así básicos. Sí, yo estudio en la Simón, pero ahorita me la paso más en la Central. Yo estudio en la Simón y en la Central, pero ahorita me la paso más en la Central. La Simón ni voy. Por eso es que yo, ay, ni me acuerdo. ¿En dónde? Aquí, en la Simón estudio física y en la Central ingeniería mecánica. Porque no tengo nada que hacer. Esto es no querer nada que hacer. Esto es no tener nada que hacer. Yo, mucho tiempo libre. Gracias, gracias. Pasa tips para no matarme con una carrera. Mm, depende de que estés estudiando. Si estás estudiando economía, tranquila, eso es fácil. Computación, ay, Francis, ver que te digo a ti que tú vas a tener vida. Olvídate de ella.
Ya tú no tienes vida. Se la acabas de dar a la universidad. Esperemos que la universidad algún día te suelte. ¿Recomiendas hacer eso después de pasar el ciclo básico, no? ¿Qué cosa? ¿Estudiar otra carrera? ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes no saben que la Simón los quiere votar hasta el final del trimestre. Ustedes están viendo el 15º trimestre y los puede votar la Simón. Explíquenme. Ustedes no saben, miren, ustedes tienen ahorita el N-2 y el N-8. El N-8 y el N-7, creo que es la broma. El N-8 y el N-7. Está el PP. Y también está que si tu índice llega a estar por segunda vez menos que 3, te vota la universidad. O sea, la universidad, esa última, la tiene hasta el final. O sea, imagínense que ustedes están haciendo tesis y de repente en el último trimestre rasparon todo y quedaron con índice de 2. Y en el segundo volvió a pasar lo mismo, los votan. Ay, pero estás haciendo tesis, pero estás votado. No, no pueden caer en PP 2 veces. ¿Quiénes dijo ustedes eso? Una sola vez. Estás en doble periodo de prueba. Extensión del periodo de prueba. No, un solo periodo de prueba es que existe. Así que ya saben, mucho cuidado con ese índice. Claro, ustedes pueden caer en PP varias veces, pero no pueden ser consecutivas. Eso es lo que tienen que estar pendientes. ¿Qué quieres tú estudiar, Gerardo? Cuéntame. Vamos a hacer un break mientras tú me dices qué vas a estudiar. Para terminar con la norma de un vector siempre es positiva. Siempre. No hay normas ni magnitudes negativas. Yo estoy estudiando las dos. ¿Cómo que quiero estudiar? Yo estudio las dos. ¿Tú qué estás estudiando y qué quieres estudiar? Es la pregunta. Continuamos. Vamos con la dirección. Tú estás en producción. Ay, pero es que tranquila, María, que no va a haber tercera. Con la segunda es más que suficiente. Solamente son dos. Mira, tú caes en la primera. Te dejan inscribir. Trimestre, estás en periodo de prueba. Si tú en ese trimestre vuelves a caer en periodo de prueba, te votan. Así mismo. No es que esté forzado, sino que, berro, el índice ya está por 2,9. Vuelves a bajarlo más. Ver. No es que sea forzado, porque ustedes sacan 5 en un general y eso sube. Pero digamos que la universidad tiene ese pensamiento. Y bueno, Gerardo, producción, estudia eso. ¿Qué más quieres estudiar? Con eso ya sabes un poquito de toda la ingeniería. Literal. ¿Qué más quieres estudiar? ¿Qué? ¿Qué más te gustaría estudiar? No has terminado la primera y ya quieres estudiar otra. Primero termina una. Yo estoy terminando física. Yo voy por la tesis. eh, Así que no es lo mismo. Es que yo aproveché la pandemia. Cuando yo me pasó la pandemia, yo llevaba como, me faltaban 6 materias para terminar. Claro, ustedes creen que yo tengo problemas. Yo tengo problemas, pero no tantos. Por favor. No, si a media carrera me voy, y sobre todo con física. Sobre todo con física. Y me va a poner, yo iba estudiando en dos universidades con física. Aquí respirándome mecánica cuántica. No, sí. Recomiendo mi carrera. Ay, no. Si a ustedes les gusta eso, bien. Si no, no. Es porque tú que estudias, María. María estudia física. Ay, no, María.
¿Sabes que ingeniería química no es química, verdad? Eso está por ser la mosca. Es ingeniería de proceso. Puro proceso para acá, proceso para allá, proceso para acá, proceso para acá, proceso. Puro proceso. Eso es ingeniería química. Pero es bonita, es bonita, es bonita. A mí hasta cierto punto me gusta. Hasta que empiezan a hablar de proceso y me aburro. A mí me gusta la parte de la química. ¿Quieren otra pandemia? Disfruten las vacaciones. Que quieren estudiar otra carrera, disfruten las vacaciones. Yo como gocé en la pandemia cuando hubo. Esas fueron las mejores vacaciones que yo he tenido en mi vida. ¿Sabes lo que era despertarse sin tener que hacer nada? Porque, qué fino, de verdad, súper cool. Después fue que me dio lo que era y me puse a estudiar otra cosa. Exacta, siempre he dicho eso, o sea, siempre he dicho eso. Que yo soy chimbo porque yo digo, berro, la pandemia fue lo mejor que me pasó. Pero es que como estudiantes de la Simón, la pandemia lo mejor que nos pasó, chamo. Esos 6 meses que tuvimos de vacaciones, no lo vamos a tener nunca. Eso nunca va a pasar. Nunca. Literal, todos explotados. Es que para no ir tan lejos, ¿no vieron el intratrimestre? Una semana. Yo dije, ¿qué es esto? Vale, déjame descansar. Bueno, sigamos, sigamos, después hablamos. Dirección. En el plano cartesiano, la dirección viene dada por el ángulo formado desde el eje de las abscisas, eje X, hasta el vector. Y viene dado por la ecuación que vemos ahí. O sea, la dirección de un vector en el plano la vamos a determinar por el ángulo que forma con el eje X positivo. Y viene dado por la arco tangente de la componente Y entre la componente X. ¿Ok? Los ángulos se denotan usualmente con letras griegas. Alfa, beta, gamma, se me olvidó, teta, y ese es phi, creo. Ejemplos, por ejemplo, aquí tengo un vector que tiene 9 en componente X y 5 en componente Y. Entonces, el ángulo va a ser la arcotangente de 5 entre 9, que es 29,5 grados. En el otro caso, tengo componente x 13, componente y menos 22. La arcotangente de menos 22 sobre 13 es igual a 59,42. Menos. ¿Qué quiere decir esto? Ángulos por encima del eje positivo entre 0 y pi me dan positivos. Y ángulos por debajo del eje x positivo hasta pi me dan negativos. Por encima, positivo. Por debajo, negativo. Eso es lo que significa estar el ángulo sea positivo y negativo. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar del sentido. El sentido viene indicado por las flechas. Eso es todo. Y nos permite diferenciar el origen y el extremo. El origen el que no tiene flecha y el extremo el que la tiene. Ya. Los vectores que cumplen la propiedad que nos acaba de mencionar nuestro amigo, que ya se me olvidó su nombre, son vectores opuestos. Y ya los vamos a definir ahorita bien. Pero los vectores opuestos son vectores con la misma magnitud, misma dirección y mismo sentido. Y para que se entienda, la magnitud es el tamaño, la dirección es la inclinación y el sentido es hacia donde apunte la flecha. Diferentes sentidos. Exactamente. Misma dirección, misma magnitud. O sea, tienen el mismo tamaño, tienen la misma inclinación, lo que les cambia es el sentido de la flecha. Eso es lo que les va a cambiar nada más. Gracias a todas estas cosas que hemos definido de propiedades, tenemos diferentes tipos de vectores. Por ejemplo, el vector libre. Todo vector es libre porque se puede trasladar a sí mismo sin perder sus características. Ejemplo. Bueno, esto es un vector. Y yo lo puedo mover para acá, 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 lo puedo mover para acá. Sí, ¿es así de estúpido? Sí. Todo vector es libre porque lo puedo mover.
Eso es todo. No hay nada diferente. Todo vector es libre porque se puede mover. Todo vector ustedes lo pueden mover sin cambiarlo, ¿ok? Ojo con esas letras chiquiticas. Lo puedes mover sin cambiarlo. Porque más adelante vamos a ver que es importante esta propiedad. Por ejemplo, a mí no me conviene que ese vector esté ahí. Por ejemplo, tengo ese vector y tengo este. A mí no me conviene que ese vector, el segundo, esté ahí. Sino me conviene que esté donde termina uno, empiece el otro. Entonces yo puedo mover al vector perfectamente sin alterarlo para poder hacer lo que yo quiera hacer con él. Por ejemplo, en este caso, me conviene moverlo así y dejarlo de esta forma. ¿Para qué? Por ejemplo, sumar o restarlo. Entonces, por eso es la importancia del vector libre, que ustedes lo pueden mover sin alterar. Vector nulo es aquel que posee norma igual a cero. ¿Cuántos vectores nulos hay? Uno solo, el cero. No hay dos, hay uno solo. Y se denota así. Cero. Con rayita. Este cero no es el mismo cero de aquí. Estos ceros son diferentes. Cero no es lo mismo que cero vector. Porque el cero vector, si estamos en el espacio, en el plano, sería el vector 0, 0. ¿Ven? No es lo mismo. Mosca con eso. Vector unitario es aquel vector que posee norma igual a 1, la unidad. Vectores equipolentes. Decimos que son vectores equipolentes si tienen la misma norma, dirección y sentido. Vectores equipolentes es la definición de vectores iguales. ¿Cuándo serán iguales? Cuando tengan misma norma, dirección y sentido. Vectores paralelos son aquellos que tienen misma dirección. Por ejemplo, el vector B y W son paralelos, aunque no tengan el mismo tamaño, porque tienen la misma dirección. Si tienen el mismo tamaño, se llama, eso no importa. Lo que nos interesa es que tengan la misma dirección. O sea que equipolentes son también vectores paralelos. No, necesariamente. Equipolentes que tienes que cumplir las tres a la vez. O sea, podemos decir que los vectores equipolentes están en el mismo conjunto de los vectores paralelos, que es un subconjunto. O sea, los vectores equipolentes son subconjuntos de los vectores paralelos. O que todo vector equipolente es un vector paralelo. Puede ser, exactamente. Todo vector equipolente es paralelo, obviamente. Eso sí. Los antiparalelos son los que tienen igual dirección pero diferente sentido. ¿Cuál es la diferencia antiparalelo? Si el antiparalelo tiene la misma magnitud los dos, entonces se llaman opuestos. Pero si tienen magnitudes diferentes, son antiparalelos. Y vectores perpendiculares es aquellos que forman un ángulo de 90 grados, es decir, una L. Bien, ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio. De la expresión 8x más 4y igual a 5x menos 2y, se logra concluir que la afirmación correcta es, y me salen un poco de cosas que ustedes quedan, ¿qué es esto? Hasta yo quedaría así. Entonces, si X es paralelo, opuesto, antiparalelo, no sé. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de cosas? Siempre que ustedes tengan esto, ustedes digan, berro, eso es como una ecuación. ¿Qué pasa si yo mando las X por un lado y las Y para otro? Vamos a hacerlo. Entonces, 8x menos 5x igual a menos 2y menos 4y. O pero sería 8 menos 5, 3x y menos 2y menos 4y menos 6y. Vamos a simplificar. 3 con 3, 3 pasa multiplicando, pasa dividiendo y me queda que x es igual a menos 2y.
Entonces tenemos que X es igual al vector menos 2Y. Es decir, si este es X, menos 2Y tiene que ser un vector más grande, pero con sentido opuesto. ¿Por qué? Porque tiene un menos. ¿Eso se entiende? Si no tuviese el menos, fuese en la misma dirección. Entonces ya con eso digo que son antiparalelos. ¿Por qué? Porque tienen diferente tamaño. ¿Puedo decir que son opuestos? No, porque tienen diferente tamaño. Entonces, fino, ya sabemos que son antiparalelos. Entonces, esta no, esta tampoco, y esta tampoco. Berro, y ahora me queda la C y la D. Entonces vamos a ver, bueno, ya tenemos esta relación. ¿Qué pasa si yo le saco la magnitud a este vector? La magnitud del vector X va a ser igual a la magnitud de 2 veces la magnitud del vector Y. Epa, ¿y qué pasó con el menos? Nada. La magnitud de un vector opuesto es la misma magnitud del vector original. O sea, mira, ustedes agarran así. La magnitud de A, ¿cuánto va a ser? Es lo mismo que mide menos A. Porque yo que les dije a ustedes los vectores opuestos, que tenían la misma magnitud, misma dirección, pero diferente sentido. Pero la magnitud sigue siendo la misma. Entonces, la magnitud de X va a ser esta, y la magnitud de menos 2Y va a ser 2 veces la magnitud de Y. Y aquí podemos observar que X es 2 veces Y. Por lo tanto, X es más grande que Y. Y así concluimos que la opción correcta es la opción C. ¿Entendido? Estas son cosas que salen, sí. Yo les digo a ustedes, hagan eso sin las cosas que hemos visto hoy y obviamente cuesta, porque ustedes tienen que aprender a hacer estos ejercicios. Yo les lanzo a ustedes ese ejercicio, dándoles la teoría y ustedes van a quedar como que, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? No dice nada, no entiendo. Entonces son cosas que ahorita ustedes están aprendiendo. O ejercicios que vean así, más adelante ustedes, ya sé, entonces esto lo que quieren es que yo saque cuenta, vea lo que tengo y bueno, después analizo, que es la parte que quiero que se han dado cuenta de los ejercicios. Los ejercicios no han sido solamente sacar cuentas, han sido, bueno, ya tengo la cuenta, ¿qué hago con esto? Y la analizamos. Y eso es lo que ustedes están aprendiendo ahorita y van a aprender a lo largo de los ejercicios que vamos a ver. Tienen que aprender a analizar la cuenta. No es solamente dar el número, porque hay veces que el número es una cosa, pero el análisis indica si hay un signo más o menos, por ejemplo. Y hay una diferencia si es más o menos, sí. Y las dos le van a salir en las opciones. Así que eso es importante. Siguiente ejercicio. Los 7 vectores de la figura unen el centro de la circunferencia con algún punto de la misma. La suma de los 7 vectores es igual a... Sumen esos 7 vectores. ¿Y ustedes qué es esta suma? ¿Cómo que sumar vectores si no hemos visto suma? Pues esto se puede hacer si suma vectores. ¿Por qué? Bueno, si me están pidiendo sumar, yo sumo, ¿verdad? Pero miren una cosa interesante. ¿Dónde están los vectores? Están en el C, todos salen del centro de la circunferencia, ¿verdad? Si todos salen de la misma del mismo punto y están en una circunferencia es porque tienen el mismo radio, ¿verdad? Y eso implica que tienen la misma magnitud. Entonces yo sé que J, K, L, M, N, P y R tienen la misma magnitud porque son vectores que parten del centro de una circunferencia hasta el extremo de... Sería M, ¿no? Bueno, no lo estoy viendo ahí, Gerardo. Dime eso más adelante cuando yo te pregunte ejercicio sin respuesta. No vengas tú. No, no vengas tú. Yo aquí no confío.
Hasta que si está la respuesta, no confío. Entonces, ¿qué vemos? Exactamente. Ustedes se dan cuenta que, mira, J y N tienen misma dirección, diferentes sentidos, son opuestos. Su suma dará 0. Regla importante, la suma de vectores opuestos da 0. Entonces, K y P también son opuestos, da 0. Y L y R son opuestos, también da 0. Entonces, la suma, como había dicho Gerardo, es igual a N. ¿Está fácil ese ejercicio? Claro, porque estamos explicándolo y bueno, se ve. Esto en un examen, ¿cómo avanza? Lo dejo en blanco. Siguiente. ¿Por qué? Porque no es un ejercicio trivial que ustedes vean la respuesta. O sea, vean que nosotros aquí empezamos a hacer ¿qué? Analizar lo que tenemos, la figura. Era una circunferencia, mismo radio, misma magnitud. Tiene misma dirección, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos vectores opuestos. Porque lo único que cambiaba era el sentido. ¿Sí se entendió este ejercicio? ¿Alguna duda? Creo que ya no hay más ejercicio. Pero todo esto me falta por dar. Véanse en el video. Esto de las bases canónicas, en el video. En el video con las teorías está. Y se lo ven con calma. Ahorita está bien que hayan visto la parte. Porque, wow. A ver, esto de bases canónicas. Berro, es que esto es más fuertecito. Esto, inscríbanse y nos vemos en los videos. Porque digamos que, berro, está pesadito ver eso. Está pesado, muy pesado. Como dice Ana, paguen. Porque con bases canónicas vamos a escribir los vectores, ¿ok? Entonces, lo que a mí me interesa ahorita es que ustedes no me odien. Este, y que, bueno, ya se pongan las pilas con la primera parte de la clase. Eso es lo más importante. Ahorita, con calma, revisan lo de las bases canónicas e inscríbanse para que sigan viendo más videos y más ejercicios. No se crean, no todas las clases son así de mucha teoría. Las clases van a ser teóricas en el grupo, eso dura como media hora la clase de teoría, porque yo no hablo mucho. Y las otras van a ser, ¿cómo que se llama esta broma? Ejercicios. Y déjenme decirles una cosa. ¿Ustedes conocen a Winder? Bueno, mis clases no duran ni la mitad que las que duran de él. Y vamos a hacer bastantes ejercicios. Bastante, o sea, yo doy clase en 1 hora y 10 y hacemos 7 ejercicios, 9 ejercicios, 10 ejercicios. No se preocupen por eso. Y más si yo los tengo resueltos. Subo. Lo de las bases canónicas, vamos a cerrar con las bases canónicas de los vectores y ya. Porque no les voy a dar las sumas y las restas porque ya, a ver, todo en una sola clase. No. Literalmente yo estoy dando la clase del lunes, la clase del miércoles y la clase del viernes. Que le tienen que dar los profesores a ustedes. Bases canónicas. ¿Qué es las bases canónicas? Vamos a expresar los vectores en qué función. Así como nosotros, bueno, ya Rafael les dará todo de un solo golpe. Tranquilo. ¿Qué es el 5? El 5, ¿qué es 5 veces 1? El 6, 6 veces 1.
Entonces, yo puedo representar a algo en función del 1. Aquí en vectores, ese 1 se va a llamar vector unitario. ¿Y qué es un vector unitario? Un vector unitario es agarrar el vector y dividirlo entre su norma. Cuando ustedes agarran un vector y lo dividen entre su norma, forman un vector unitario. En nuestro caso, nosotros vamos a tener los vectores unitarios canónicos, es decir, los que van a definir el espacio. En el plano son el vector Y y el vector J, que también pueden ser llamados X unitario, Y unitario, U sub X unitario, U sub J, U sub Y unitario. Palabras más, palabras menos, nombres van, nombres vienen. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan, el vector Y unitario es el vector que mide 1 y va en la dirección de X. El vector J unitario es el vector que mide 1 y va en la dirección de Y. Y el vector Z unitario, que es cuando tenemos el espacio, es el vector que mide 1 y va en la dirección de ¿dónde? Adivinen de dónde. De K. Es la dirección de Z. Eso es lo que los diferencia a ellos. Por eso es que uno es Y, el otro es J y el otro es K. Porque van en X, Y y Z. Cada uno es un 1 en su respectiva componente. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, yo tengo el vector W menos 13 menos 2, lo puedo representar como una suma de unos. El menos 13 en la componente X, que sería menos 13Y, y el menos 2 en la componente Y, que sería menos 2. ¿Ok? Y el opuesto sería todo multiplicado por menos 1. Exactamente. Que eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el vector B, que es el 1, 0, sería 1 en la componente X, le coloco el Y. Y el 0 en la componente Y le coloco el 0Y, pero 0 por J, 0. No es necesario colocarlo. El vector 0, 0 se representa como 0Y, 0J. Y vean que siempre es una suma. ¿Por qué? Porque allá yo con esto sé que todo lo que esté en la componente Y es realmente la componente en Y, en X, y todo lo que está en la componente J realmente es la componente Y. ¿Verdad? Por eso siempre será una suma. Porque ya yo sé que menos 13Y es el menos 13 en X. Menos 2J es el menos 2 en Y. No necesito diferenciarlo como antes con comas para saber quién era uno y quién es otro. Por ejemplo, 1, 0, 4 sería 1 en J, 1 en Y, que digo, 0 en J y 4 en K. Sí, y JK es X, Y, Z. Y el 0004 es un vector bueno. Si aquí esto es 0, no lo coloco. Si esto es 0, no lo coloco. Y solo me interesa la información del vector que está en Z, que es 4K. Y eso se llama representación de un vector en bases canónicas. ¿Para qué me sirve esto? Para operar con los vectores. En el caso de un vector en el plano cartesiano, si yo conozco su magnitud y su dirección, el ángulo que forma con el eje X, puedo escribir el vector como AX en Y más AY en J, donde AX va a ser la magnitud de A por coseno de la dirección y A de Y va a ser la magnitud de A por el seno de la dirección. ¿Entendido eso? O sea, si yo tengo la magnitud de un vector y tengo el ángulo que forma con el eje X en el plano, yo puedo saber cuánto es ese vector, sus componentes A de X y A de Y. Es decir, lo puedo descomponer en un vector de la forma A de X en Y más A de Y en J, donde A de X es lo que vale la componente en X y A de Y es lo que vale la componente en J.
Entonces, A de X, ¿quién va a ser? Va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y A de Y va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. Eso es una fórmula, claro. Es eso. O sea, si yo les digo a ustedes, el vector mide 2 y tiene un ángulo de 30 grados. Pero ustedes no conocen esto. Ustedes no saben cómo es ese vector. O sea, ustedes no saben quién es X ni quién es Y. ¿Cómo lo pueden sacar? Bueno, la componente en X en esto y la componente Y es esto. Porque esta información no me permite a mí hacer cosas con el vector. De antemano yo no puedo hacer nada con eso. Yo necesito el vector en sus componentes X y Y. En el caso del espacio, esto no viene las razones trigonométricas. En el caso del espacio, cualquier vector puede ser expresado de la siguiente forma. Si conocemos su norma y su dirección con los ejes principales. Los cosenos directores. Los cosenos directores son los que me permiten determinar la dirección de un vector con respecto a los ejes coordenados. Coseno de alfa va a ser b de x entre la norma de b, coseno de beta b de y entre la norma de b y coseno de gamma b de z entre la norma de b. Noten que alfa es el ángulo que forma el vector con el eje x. Beta es el ángulo que forma el vector con el eje y. Y gamma es el ángulo que forma el vector con el eje z. ¿Sí? Y algo interesante de los cosenos directores es que la suma de cada uno de ellos al cuadrado siempre da 1. ¿Ok? Son cosas importantes. Entonces, si tengo un vector en el espacio, cosenos directores. Si tengo un vector en el plano, esta es la representación. ¿Ok? Ejemplo. El vector B de la figura tiene una norma de igual a 60. Su expresión en la base cartesiana, vean que nos están dando, nos están diciendo que el vector tiene una norma de 60. Y nos preguntan su expresión en base cartesiana, es decir, en X y en Y, o Y en J, o en U de X, U de Y. Esos son simplemente notaciones. Aquí vamos a utilizar, como nos está diciendo el ejercicio, X unitario y Y unitario. Entonces, esto también tienen que aprenderlo, a cambiar de notación, que básicamente lo que va a hacer es cambiar la notación, o sea, eso no cambia el ejercicio. Entonces, nos piden hallar el vector B en su base cartesiana, es decir, en B en X más B en Y. ¿Y qué les dije yo? Que era, bueno, B de X va a ser la norma de B por el coseno del ángulo que forma. Y me están diciendo que el ángulo que forma con el eje X es 150 grados. Entonces sería B de X 60 por coseno de 150. Coseno de 150 es igual a coseno de 30. Pero como estamos en el segundo cuadrante, ese coseno es negativo. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, que con el negativo sería menos 30 raíz de 3. En el caso de B de Y va a ser la norma por el seno del ángulo. B de Y va a ser igual a seno de 150. Eso es igual al seno de 30. Como está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, entonces el seno de 30 es un medio. 60 por un medio me da 30. Y así el vector viene dado como B de X en X más B de Y en Y. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Lo estoy procesando, ya va. Ajá, procese. Y dígame si tiene dudas.
Entonces, bueno, y lo demás no, lo vamos a ver. Hagan ejercicio de tarea. Sí, de tarea. Este salió en un parcial. Los vectores de la siguiente figura tienen la misma magnitud, 10 unidades. Entonces la magnitud del vector B más C más D más A menos 2C es 0, 20, 10, 20 raíz de 2 o 10 raíz de 2. Un ejercicio muy interesante, muy bonito, que de verdad vale la pena. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido todo. Si tienen alguna duda en consultarme, por favor, inscríbanse si quieren seguir viendo más ejercicios interesantes. Este, éxitos, feliz inicio de trimestre, de nada. Espero que les vaya súper bien y bueno, ánimo, que ya vienen las vacaciones. Con energía. Este último trimestre tiene que ser con energía. Después se van de vacaciones. Denlo todo en este trimestre. Después van a tener 3 meses para descansar. ¿Qué digo 2? Se me olvidó. Ay, no, no me lo recuerdes. Mi canica me tiene mal. Este, inscríbanse, vean los videos complementarios. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Feliz noche para todos.